Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Laboratorio Nacional de Prueba de Software, en el que les compartimos información relevante sobre la industria de la prueba de software en México. Los saluda Tere Ramírez, directora del laboratorio. Les damos la más cordial bienvenida al video de hoy, donde estaremos charlando con uno de los expertos nacionales en prueba de software, reconocidos por el laboratorio. Gilberto Sánchez Mares, quien ha venido desarrollando una destacada trayectoria en el tema de prueba de software. Bienvenido, Gilberto. Gracias, Tere, muy amable. Primeramente, agradecer por la invitación al Laboratorio Nacional de Pruebas de Software. Muy contento de estar aquí con ustedes en esta parte y obviamente muy feliz por lo que van a comentar. Nombrarme como experto en materia de pruebas. Sabemos que fue un proceso que tuvo varios lapsos, varias información que tuvo que mandar desde la parte académica y la parte profesional para poder nosotros, en este caso las personas que fuimos seleccionadas, tener ese título, como quien dice. Bueno, pues muchas gracias. Para que las personas que nos ven te conozcan un poquito más a reserva de lo que vayamos desarrollando en la entrevista, voy a mencionar algunas de tus características generales, ¿no? Eres egresado de Ingeniería en Electrónica por la Universidad Politécnica de Aguascalientes, tienes una maestría en Sistemas Computacionales, te defines como un entusiasta ingeniero de pruebas. Ya llevas una trayectoria de más de 8 años en diferentes roles, que iniciaste desde como analista hasta ya como arquitecto de pruebas, etcétera. Tienes experiencia en análisis, diseño y desarrollo de casos de prueba, planes de prueba, estrategias, etcétera. Has trabajado en diferentes, digamos, como nichos y procesos de negocios, tales como manufactura, retail, la banca, en educación, y manejas, pues, mínimo 2 docenas de herramientas de automatización, cosa que pues es muy, muy importante en tu ámbito de trabajo. Y has trabajado ya en procesos de prueba continua dentro del entorno de DevOps. Entonces, bueno, ya con todo este antecedente, pues déjame iniciar preguntándote, pues, de entre tantas áreas, de entre tantas opciones que de repente tenías al egresar de la ingeniería en electrónica. Déjame comentar que yo también soy ingeniera en electrónica, comunicaciones, entonces somos colegas, por eso lo comento. ¿Cómo es que te orientas a la parte de software y luego de ahí a la prueba de software de manera específica? Fíjate que fue causalidad más que casualidad. Yo la verdad no conocía, tenía muy vago conocimiento del área de software en general, ¿no? Entonces, de repente van el tiempo de las prácticas, ya estaba por culminar mi carrera, llega una empresa, ellos tenían la misión de contratar específicamente becarios de ingeniería electrónica porque tenían un proyecto de unas calculadoras como tal. En general tenían más funcionalidades que una calculadora, pero en sí se enfocaba más en eso. De esa parte pues, nos dijeron que iba a ser más pruebas, pero orientadas a la parte de electrónica, osciloscopio, todas esas cosas que nosotros usamos. Ahí fue cuando pues me enlisto en esta propuesta que tenía esta empresa y decido pues aplicar, ¿no? Necesitaban la parte del inglés, la parte educativa, cómo ibas en las materias, si ibas bien, si ibas mal. Todo eso lo empezaban a checar, fueron los reclutadores, recuerdo muy bien, pero yo todavía tenía la idea de que iba a ser parte de electrónica, ¿no? Que iba a ser componentes, dispositivos, cualquier otra cosa más específica en la parte de hardware, no en la parte de software. Entonces, cuando llega, quedo seleccionado en este proceso, empieza mi primer día y me doy cuenta que es un área de software completamente. Te comento que yo de software no tenía mucha visibilidad, sino las otras carreras, ¿no? De sistemas, tecnologías de la información, que se escuchaban unos términos que era web, HTML, Java, todo eso. En mi carrera, pues, es un poco más enfocado a la parte de C, C++, sí hubo ahí un poco de programación orientada a objetos, pero obviamente no tan explícito como lo es obviamente la parte profesional. Entonces entro, en un proyecto, como comentaba, de becarios. Durante 3 meses los entrenaron en la parte de testing. La verdad es que fue un poco complicado de mi lado porque, te comento, no tenía mucha experiencia o información relacionada a la de software en general. Y cuando entro en el mundo de las pruebas, fue un buen contacto, me gustó bastante el entrenamiento que me dieron
fueron diferentes personas que nos estaban dando diferentes tópicos, desde tipos de pruebas, técnicas de caja negra, llegamos hasta el último, que es la automatización. Durante estos 3 meses, ellos nos dan un entrenamiento intensivo, ejercicios, nos van involucrando poco a poco en proyectos que estaban ya más arraigados a parte de la parte real, donde ellos ya estaban trabajando, y es ahí donde me doy cuenta, en primer lugar, que es el testing, y donde decido, ahora sí, poder expandir el conocimiento, pero ya muy enfocado a la parte de software. En la parte de electrónica, pues bueno, también tenemos la parte de lo que son redes y de lo que son todo lo que tiene que ver con comunicaciones, como tú ya sabes, y ahí es creo que lo más cercano que tenía. Cuando combino estas dos, en este caso la parte profesional que estaba de TI con la parte de electrónica, fue algo que para mí fue muy satisfactorio, y de ahí yo decidí empezar o continuar más bien ya con la carrera como tal de tester. En uno de estos entrenamientos venía cuál era como un específico o cierto path que tú puedas seguir, y lo mencionaban como una carrera completamente diferente. Sin embargo, me llamó mucho la atención y bueno, lo demás es historia. Aquí seguimos. No, muy bien, muy interesante. Entonces, ya con toda esta historial, igual sí que llegaste y aprendiste, relacionaste. ¿Qué tipo entonces de pruebas, con qué tipo de pruebas te identificas más ahora? O sea, funcionales, porque supongo que así empezaste, y luego, o automatizadas, ya en este momento, o sea, ya después de toda esa trayectoria, de todo ese aprendizaje, de toda esta experiencia que has venido viviendo, o sea, ¿qué tipo de pruebas, con cuáles te identificas más ya después de todo esto? Mira, si bien me he enfocado a la parte de la automatización en general, al nuevo rol que ya tiene un nombre que es el SDET, Software Developer Engineering Test, yo siempre he dicho que soy tester al final del día. Las herramientas son el camino para reducir, en este caso puede ser tiempo, obviamente tiempo, dinero, esfuerzo, pero sin embargo la parte funcional siempre se queda ahí, y la parte no funcional también. Es una parte que a mí me gusta bastante, pero siempre me gusta hacer casos de prueba, ejecutarlos manualmente. No trato de alejarme ni trato de decir, no, yo soy automatizador, que lo hagan los demás, no, al contrario. Nuestra finalidad en todos los casos es encontrar errores y hacer que la aplicación realmente funcione como debería. Esa debería ser la idea de todo tester, ¿no? Si usas herramientas automatizadas o no, ese ya es un plus, es un avance que tú ya puedes tener. Sin embargo, si nosotros no vamos con la expectativa de querer hacer un mundo mejor, donde la gente pueda tener software de calidad, que lo puedan utilizar, que no estén batallando, si no vamos con esa mentalidad, obviamente el decir que somos performance automation llega a estar muy de lado. Entonces, yo todavía sigo fascinado por las pruebas funcionales. Te comento también las pruebas no funcionales, usabilidad, performance, security incluso, son parte de mi día a día, de mi pasión, y es lo que a mí me encanta. Obviamente la automatización, yo estoy muy involucrado, también me encanta hacer mi código, hacer frameworks, todo eso ya cuando se combina con ese fin, obviamente nunca perder esa línea que tenemos ese fin, es para mí lo más satisfactorio que pueda haber. Sí, sobre todo porque puedes combinarla, ¿no? O sea, el que automatices, hagas un código, que puedas reutilizar todo esto, pero ya con todo esto que mencionabas tú también de las partes no funcionales, ¿no? O sea, cómo vas optimizando precisamente tu proceso de la aplicación de pruebas, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué nos podrías tú compartir? ¿Qué es lo más relevante de la automatización de las pruebas? O sea, ¿cómo impacta? Porque, bueno, también depende del tamaño, ¿no? O sea, tienes que optimizar tiempos, entonces del tamaño de los sistemas, de las aplicaciones. O sea, ¿cómo impacta el automatizar o no automatizar en un sistema? Platícanos. Sí, como mencionas, el tamaño de las aplicaciones, uno de los temas importantes, independientemente de si se automatiza o no, es que la persona que va a probar, el tester en este caso, conozca realmente la aplicación, conozca el negocio, las reglas de negocio que se tienen que involucrar, si hay APIs, si hay servicios web, las bases de datos que se están usando, la data de dónde proviene, cuál es el flujo de los datos, todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros considerarla al momento de poder incluso ya armar nuestra estrategia de pruebas y pruebas automatizadas solamente. Como dices, en automatización
llega a ser un poco más complejo y hasta cierto punto en un inicio costoso. Es por eso que antes no se quiere adoptar con mucha facilidad. En la actualidad ya estamos en un mundo donde está Agile, está DevOps, entonces ya es algo que se tiene que hacer, como quien dice. Ya todas las empresas lo están buscando. Para esto también es importante que el ingeniero de pruebas tenga conocimientos en lenguajes informáticos, no nada más de programación, como Java, C Sharp, Ruby, Python, cualquiera, y también lenguajes como XML, HTML, también Cascade Style Sheets, para poder entender y esto complementarlo de una forma íntegra. Cuando nosotros armamos eso y lo vemos, y obviamente tenemos que, es muy raro, pero al final del día la automatización tiene que ver con algo que se llama el retorno de inversión. Realmente es muy raro que los ingenieros de automatización estén haciendo esos cálculos basados en la parte económica. Eso es como que lo hace un poco más la parte administrativa, pero también es un conocimiento que deberíamos de tener. Esto con el afán de ver cuál es el alcance que tenemos, dependiendo del proyecto, dependiendo de los recursos, llámese tanto de personas como económicos que tengamos, para poder nosotros estimar qué es lo que queremos y cuál va a ser el esfuerzo. Para también hay una planeación, obviamente, que esa planeación tiene que ir muy ligada con todos estos inputs que estamos dando ahorita, que pueden ser tiempo, esfuerzo, personas, relación, todo aquello que tenga que ver con el proceso de automatización. La otra parte es la creación del framework, realmente consume mucho tiempo y es la parte, yo creo que hasta cierto punto, cuando estamos trabajando en automatización, la más costosa. Una vez que empezamos con el framework, hay que decidir la herramienta, hay que decidir qué técnicas vamos a usar, qué patrones de diseño, el más famoso Page Object Model en la actualidad. Hay otros, el AAA es Assert, es Arrange, Assert, Act y Assert, perdón. Está el Driver Factory, está el Page Factory y todos los patrones que están en programación también los podemos implementar. Entonces, una vez que nosotros definimos qué tecnología, cuál va a ser el stack, cuáles van a ser los patrones, cuáles van a ser nuestras reglas, cuáles van a ser las herramientas que vamos a usar, ahí es donde ya empieza la parte de implementación, que también se lleva un tiempo, obviamente. Ese tiempo se tiene que considerar dentro de nuestra planeación para poder nosotros tenerla en consideración. Y ya lo que sigue ahora sí ya es crear las pruebas. Y también hay que definir cuáles son las pruebas. Si bien se puede automatizar la mayor parte, un 90%, tenemos que también considerar que no es un esfuerzo sencillo. Entonces también es por eso que se necesita conocer la aplicación, se necesita conocer a fondo qué es lo que se quiere, a dónde queremos llegar, para tratar de enfocarnos en llegar a ese punto. Si es una aplicación bancaria, obviamente podemos enfocarnos en enviar dinero, recibir dinero, hacer pagos, que es lo que realmente queremos guiar, en este caso al cliente, al producto en el que estamos trabajando, y tratar de reducir esos casos de prueba, que si los quisiéramos automatizar todos, incluso la parte de brand y usabilidad, nos va a dar un costo enorme, y sobre todo en la parte de UI, que es de lo más costoso que puede haber. Es por eso que ahora ya el testing se está haciendo más de un lado anterior a la UI, para poder economizar en este retorno de inversión. Existe ya la API testing con herramientas como Resash o Resharp. Postman tiene su parte también automatizada y manual, que también nos van a ayudar a resumir el tiempo y obviamente el costo de la ejecución de pruebas y dejarle la carga mínima a la parte de la interfaz gráfica. Todo esto que nos estás compartiendo es muy interesante porque de repente vemos ciertos fenómenos que se van dando pues en todos lados, y ahorita en el caso particular, por ejemplo, de la prueba, de repente empezamos a ver que todo el mundo quiere estudiar herramientas de automatización y enseñar a automatizar y todo este tipo, ¿no? Pero tú tocaste un punto sumamente importante, que es la parte del costo-beneficio, que está en función, pues, del tipo de aplicación, del tamaño de aplicación y de lo crítico o en un momento delicado que sea en la aplicación. Exacto. Entonces, por ejemplo, ustedes o tu equipo, ¿cómo definen qué grupo o qué porcentaje o qué secciones o qué módulos pueden ser automatizables y cuáles es más conveniente utilizar técnicas no automatizadas? Muy buena pregunta. Ahí lo primero es ver el negocio, los flujos que son complejos. Como hay negocios que pueden ser educativos, como hay negocios que pueden ser de healthcare o de seguridad, que obviamente
implica mayor riesgo a la hora de tener nosotros que probar ese tipo de aplicaciones, en negocios como lo puede ser también la aviación, aeronáutica, todo eso, son negocios que tenemos que enfocarnos muy bien y definir bien esos flujos que son los más complicados para que el tester a la hora de ejecutarlos, pues no sea le tome mucho tiempo, perdón, en realizar estas pruebas. También hay aplicaciones o, bueno, programas y software que tienen que ver con mucha data, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con un banco, o que tienes que mandar remesas, por ejemplo, necesitas muchos datos de la persona. Obviamente, imagínate tener una prueba donde tienes que poner a 100 usuarios diferentes y hacerlo eso manualmente es un cansancio. Pues somos personas al final del día, tenemos necesidades tanto biológicas como otro tipo de necesidades físicas y entonces nos cansamos. Hacer eso repetitivo, la repetición hace que las pruebas fallen tanto, la gente se frustra, se aburre de hacerlo. Y es ahí donde obviamente esos casos de prueba son los idóneos para que nosotros podamos automatizarlos. También aquellos que son los smoke tests que tenemos que hacer simplemente para verificar lo más básico de la aplicación, como que se cargue la página, como que veamos ciertos objetos, como que haga una funcionalidad específica. Todos esos casos de prueba son óptimos obviamente para automatizar. También algo que tenemos que considerar son las regresiones. Las regresiones son muy buenas, son útiles, sin embargo, hacerlas manualmente consume mucho tiempo, aparte de ser repetitivas. Entonces, tener una buena suite de regresión que podamos ejecutar en la necesidad que estemos agregando features o características va a ser de lo más excelente para poder nosotros automatizar. Incluso hay unos errores que salen en producción, o que conocemos como hotfixes. Esos hotfixes, realmente correr una suite completa no es tan óptimo, entonces nada más nos enfocamos en el feature, en la característica que se agregó el error y nada más corremos una suite basada en ese pequeño módulo. También, obviamente, esos casos de prueba que al final del día son exhaustivos realizarlos porque el flujo es muy, muy complejo. Tienes que hacer los llamados end-to-end. En end-to-end tenemos dos características, el end-to-end vertical y el horizontal. En el horizontal es cuando el usuario hace todo un flujo completo. Imagínate una persona que está en Amazon, entra, quiere comprar un producto, checa el producto, le da checkout al carrito y después tiene que ir a la parte de compra, mete sus datos si es que ya los tiene, si no, tiene que agregarlos y luego le da comprar. Todo ese flujo completo, realmente hacerlo una y otra vez con diferentes usuarios que quieren validar diferentes productos, hace lo mismo que tengamos que cansarnos o fatigarnos mentalmente. Entonces, estos casos de prueba, estos flujos end-to-end de la parte horizontal son óptimos para optimizar. Y también de la parte vertical, como te comentaba, ya ahorita tenemos la pirámide. Antes era lo máximo que se tenía que hacer en la parte de UI y lo mínimo en el pico era el unit testing, era lo menos que se le daba importancia, por así decirlo. Sí se integraba, pero no se le daba tanta importancia. Era encontrar errores. En la actualidad, esa pirámide se invierte y lo que se le da más peso son las pruebas unitarias, porque ahora queremos prevenir antes que corregir. Y ya lo último es la parte de UI. Y en medio vienen las APIs, vienen las integraciones, los contract testing. Todo esto, cuando nosotros hablamos en una parte vertical, es costoso a la hora de desarrollarlo, pero cuando estamos ya implementándolo, tener esos niveles bien verificados antes de llegar a la parte final hace que nuestros casos de prueba tengan una seguridad excelente. Muy interesante, Gilberto. Entonces aquí me pongo a la parte de automatizar o no automatizar de repente, ¿no? ¿Cuál sería el pro y el contra de automatizar, por ejemplo, ¿no? Ahí fíjate que cuando automatizamos, y bueno, creo que es una regla en general, hay gente que no le gustará, hay gente que dirá que no es así, pero yo siempre tengo la regla de que no puedes automatizar nada si no lo has probado manualmente por lo menos una vez. Y eso hasta cierto modo una parte de lógica. No puedes empezar a escribir algo si ni siquiera sabes de qué se trata o no entiendes de qué se trata. Entonces, a mucha gente dice, no, eso es la teoría y tenemos que hacerlo. Bueno, a mí me gustaría que me dijeran cómo se hace, ¿no? O sea, existe el framework, por ejemplo, Keyword Driven, que te ayuda a tener estos tipos o también tabla, le llaman framework de tabla, que te ayuda a tener antes de incluso tener un framework, antes de incluso tener la aplicación como tal visible,
pero al final del día es lo mismo, tienes que crear esa prueba, tengas o no tengas la aplicación. No puedes primero codificar y luego ya decir, ah, bueno, creo que esto va a pasar. Puedes crear los comunes, que son dar clic, obtener texto, obtener screenshot, eso sí se puede hacer, y es más, se puede implementar en cualquier momento. Ni siquiera necesitas tener la aplicación, puede estar incluso en desarrollo, pero a la hora de crear los casos de prueba necesitas tener incluso en este caso pueden ser historias de usuario, pueden ser features, dependiendo de la metodología, si es Waterfall, si es Agile, en la que estamos trabajando, y en base a eso creamos casos de prueba. Hay obviamente nuevos features que se están agregando, necesitan la intervención humana forzosamente para tener y validar que ese feature está trabajando. No podemos dejar una máquina, a menos que metamos en un futuro, llegáramos tal vez en ese punto a una inteligencia artificial que pueda él solo crear casos de prueba, que para mí va a faltar muchísimo para llegar a ese punto, entonces nosotros tenemos que intervenir. También hay algo que pasa mucho, tiene que ver con, yo lo veo como que es el trending topic, ¿no? De que todos quieren automatizar y que todos queremos automatización y todos queremos Selenium, y todos queremos cualquier de Postman y todo eso. Sin embargo, hay proyectos en los que las funcionalidades cambian porque el cliente todavía no está muy seguro de lo que quiere desarrollar, sabe a dónde quiere llegar, sabe más o menos qué es lo que quiere, ¿no? Pero siempre, cada sprint, cada iteración, están cambiando. Hacer eso o querer automatizar eso, lo único que estás haciendo es que estás retrabajando y estás tirando trabajo a la basura, que pudieras mejor estabilizar hasta cierto punto la aplicación para que se pueda realizar eso. Eso, te digo, ha pasado en la actualidad, mucha gente lo está implementando sin siquiera tener una estabilidad en el proceso. No quiero decir estabilidad en el software, en el proceso interno que tú tienes como empresa. Me ha tocado proyectos malísimos y proyectos muy buenos, proyectos donde el testing es una parte del proceso, pero que es obligatorio y a nadie le gusta, ¿no? Incluso los desarrolladores tienen problemas con que, ¿por qué lo vamos a hacer, no? Hay empresas que dicen que el testing no vale la pena, hasta que se les tiene que demostrar, obviamente, que es un proceso que nosotros seguimos. Ese tipo de procesos quiere implementar en este tipo de empresas que no están seguras de que quieren el testing, la automatización, definitivamente va a causar un caos. Porque si ni siquiera tienes un proceso manual bien identificado, no vas a poder tener un proceso automatizado y nunca lo vas a llegar a madurar. Una de las cosas difíciles en la automatización es la madurez de nuestros frameworks, de nuestros casos de prueba. Y eso tiene que ver muy arraigado con la parte funcional, con la parte manual que nosotros denominamos. Tiene que ver con que los casos de prueba estén bien escritos, tengan una estructura. Ellos tienen que tener también sus frameworks. Aquí en la automatización decimos mucho la palabra framework, de herramientas, pero también en manual tienen que tener ellos su framework de casos de prueba. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? ¿Cuál es la data? ¿De dónde la van a tener? ¿Cómo la van a explicar al cliente o a las personas que van a ejecutar? Todo eso lo tienen que tener. Entonces, esas empresas que, por ejemplo, no tienen ni siquiera un proceso de pruebas y quieren automatizar así como que fue porque vieron que todo Amazon y Google y cualquier otra empresa lo está haciendo, lo quieren hacer, ese sí es un error garrafal y no va a terminar en nada más que en pérdidas, tanto en el producto como en la parte de lo que está haciendo por atrás. Muy bien, Gilberto. Entonces, fíjate, o sea, todo esto que nos comentas, pues es interesantísimo porque nuestro público mucho también es gente joven, gente que está ingresando al sector, gente que está haciendo a lo mejor sus pininos, sus primeros intentos, de repente pues llegó ahí como muchos llegan, ¿no? Porque era la plaza o el rol que estaba disponible en ese momento, etcétera, ¿no? Y todos se encuentran esta parte de, pues, ay, es que yo quiero automatizar porque para que salga más rápido. Sin embargo, hemos venido viendo cómo precisamente todas las empresas, tanto las que desarrollan software como las que los utilizan, tratan de optimizar los tiempos, ¿no? Sobre todo pensando en que menos tiempo probablemente es, muy probablemente para ellos es menos costo. Sin embargo, ahorita todo esto que tú hablabas de la madurez y todo esto no se adquiere en un tiempo muy corto y en un equipo de trabajo donde están haciendo los sprints cada semana y hay ajustes y hay cambios y hay esto. De repente yo he escuchado que dicen que por eso requieren automatizar, porque requieren que sea
las respuestas pues en el muy corto plazo, ¿no? Sin embargo, yo me quedo pensando en esto que tú ahorita muy atinadamente mencionas, que dices, bueno, pero tiene que haber una madurez en el proceso. Tienen que haberlo hecho al menos, pues yo supongo, como tú bien también ya lo comentaste, haberlo hecho de manera manual para poder asegurarte que esto va a salir bien. ¿Tú qué nos dirías con esta implementación de este tipo de procesos en los cuales nos estamos yendo por el tiempo, pensando en que esto va a redundar directamente en una reducción de costos en el desarrollo, cuando no necesariamente es así? ¿Qué nos podrías tú comentar al respecto? Sí, no, definitivamente cuando hablamos de este tipo de situaciones, las empresas quieren, y es muy, muy claro, que los productos salgan con más facilidad, salgan más rápido. Es por eso que se han creado lo que es Agile, lo que es DevOps, todas estas culturas, estas técnicas para poder agilizar, en este caso, el lanzamiento de los productos. Cuando hay un error, tratar de arreglarlo lo más rápido posible, con la mejor consistencia. Sin embargo, se tiene que tener bien implementado, te digo, desde la cultura de Agile, desde la cultura de DevOps. Pasa mucho que todos, de repente salió el boom de Scrum, el framework para Ágil. Todos querían Scrum, todos querían meterse al hype de nuestro nuevo framework, de esta nueva metodología. Y de repente salió un híbrido de que era como entre Waterfall, y que salió un híbrido de otra cosa, y todo era menos Scrum, pero todos nos sabíamos de las leyes, todos nos sabíamos qué era lo que teníamos que seguir, y todos hacemos dailies, y todos hacemos demos, y todos hacemos planning, pero realmente no hay una visibilidad. Es lo mismo para pruebas. El querer automatizar porque te lo dice, en este caso, la cultura de DevOps, o te lo dice el agilismo, o te lo dice otra teoría, o te lo dice una persona X, el querer implementarlo sin saber cómo, y sin siquiera tener la noción de que quieres hacerlo. Te comenté lugares donde ni siquiera lo hacen porque pues, es lo que se tiene que hacer y es lo que hay que entregar calidad. Pero, ¿qué decimos que es calidad? ¿O qué tenemos que implementar? ¿En qué parte lo implementamos? ¿Qué tan maduro está el producto? Que a lo mejor nunca tuvo testing y ya lleva 5 años en el mercado y el producto sigue. Obviamente tiene sus fallas, a lo mejor fallas porque se han tenido que arreglar más en producción o más bien por información del cliente. El proceso hasta cierto punto ya se hizo autorregulable. Entonces, si no tenemos todas esas características, realmente implementar la automatización, es más, implementar cualquier herramienta, porque siempre lo que pasa es esto, quieren automatización, luego viene la gente y dice Selenium. Bueno, pero ¿por qué quieres Selenium? ¿No? O sea, ¿en qué momento lo quieres usar? ¿O tu UI realmente necesita tanto impacto? ¿Qué es lo que maneja? ¿No? A lo mejor podemos evitarlo y decir, bueno, ¿qué te parece si probamos en la parte de API? Si tu interfaz es relativamente sencilla, podemos omitir ciertas cosas. Nos vamos, por ejemplo, por el backend, crear queries, crear pruebas de API, pruebas de performance. Si tu aplicación realmente se necesitan muchos usuarios. Pero por el simple hecho de querer implementarlo, yo personalmente creo que es un error. Es un error querer implementarlo y que se implemente bien a la primera, cuando no hay una cultura ni hay un proceso de pruebas bien definido. Entonces, lo que se debería hacer en este caso es tener un equipo, ya sea interno o ya sea externo, eso ya es independiente, que se enfoque en pruebas, porque también otro error es que quieren que los desarrolladores lo hagan. Quieren que los developers lleguen y ustedes aprendan esta herramienta y aprendan esta y aprendan esta. De por sí ya tienen bastante ancho de banda entre creer que son full stack o tener que hacerlos full stack, más ahora agrégales que tienen que aprender todas las técnicas de prueba, todos los tipos de prueba, boundary values, porción equivalente, todo eso. Tienen que aprenderlo más. Lo que ya tienen que hacer en el día a día, eso hace el proceso complejo y frustrante. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es definir que debe de haber un equipo de pruebas especializado en pruebas de cualquier tipo, del tipo que tú necesites en tu empresa, en tu negocio. Debe de haber personas que se enfocan en las pruebas, porque también las pruebas tenemos diferentes ramas, así como los developers tienen un full stack de JavaScript, se va por Node, se va por JavaScript, se va por React o cualquier otro framework o librería de UI. Están los de Java, se van por Spring, la parte de UI se van por Angular, etcétera.
también los testers tienen sus paths, tienes el de seguridad, tienes, incluso en automatización, es el que tiene el stack de Java, que trabaja con REST Azure, con Selenium, con Appium, y al final también con Performance con JMeter. Y tienes al de Python, que se va por Robot Framework, que se va por, obviamente, PyTest, con la parte de UI también existe Appium. Entonces también nosotros tenemos ese pack. Creer que una sola persona lo va a hacer es complicado. Entonces lo primero es tener un equipo bien definido, que sea de pruebas, que sean testers, que tengan esta característica de querer conocer bien el negocio, y después, ahora sí, implementar primero el proceso poco a poco. No vamos a decir que en un sprint va a salir, eso es imposible. Podemos agilizarlo con diferentes técnicas administrativas, pero el proceso se tiene que implementar bien. Y una vez que ya lo tenemos, ahora sí podemos automatizar de pie a pa. También otro error muy común es lo que le llaman, bueno, la palabra que he escuchado ahorita es que quieren full automation. ¿Por qué? Porque DevOps te dice que todo tiene que estar automatizado, desde que está el pull request hasta que se libera producción. No se puede todo. Hay que saber dónde es donde tenemos que automatizar y por qué tenemos que automatizar y cuánto tenemos que automatizar para ser capaces de tener un proceso que sí se ha automatizado realmente, pero el de decir que nuestra empresa, que nuestro producto, que nuestro proceso automatizado al 100% es algo muy complicado, es lo que se le tiene que invertir dinero, esfuerzo y tiempo, obviamente. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos en tener un proceso bien definido y luego querer automatizar. No al revés, que es como ahorita muchas empresas quieren hacerlo. Quieren automatizar y luego después hacemos el proceso. ¿Por qué? Porque ya estamos en producción, porque ya tenemos la aplicación para los clientes, ya la usan, se entiende todo eso. Sin embargo, si quieres hacerlo al revés, primero va a ser un caos que nadie va a entender y que al último, lo único que estás haciendo es que estás retrasando lo que ya tienes incluso. No, pues creo que has tocado puntos álgidos y claros y muy precisos en un proceso, Gilberto. Muchas gracias. Pero fíjate que ahorita que platicas de todo esto, entonces yo me pongo a pensar en todos estos jóvenes que nos estarán viendo, que se estarán preguntando, pues esto de si le entramos a las pruebas, ahorita estoy aquí, pero sí me convendrá, sí me quedaré, etcétera, porque lo que también nos hemos venido dando cuenta conforme hemos estado revisando, pues es que en materia de pruebas, digo, a ti y a mí, pues así nos pasó, porque nunca nos dieron pruebas de software en la carrera, pero aún así en los que estudian sistemas computacionales, pues vemos que la materia de pruebas, pues es inexistente, ¿sí? Vimos ahí que tú has tenido experiencia académica también. De hecho, fuiste parte, colaboraste en el diseño de un programa de estudios en materia de pruebas de software. Entonces, pues, ¿cómo consideras tú que se aborda el tema en estos ámbitos de educación, de licenciatura en tecnologías de información, que es donde debiera de abordarse? ¿Tú cómo consideras que viene siendo este proceso? Sí, mira, yo con los chavos que he platicado, chavos con los que colaboro actualmente, sí les pregunto, casi tenemos también nosotros becarios en todas las empresas en las que hemos trabajado. Y aquí siempre les pregunto qué saben de pruebas, ¿no? Y a carreras como ingeniería de software, TICs, hay tecnologías de la información y comunicación, sistemas. Entonces, siempre les preguntamos qué saben, ¿no? Y la mayoría de las respuestas, en el 95%, el otro 5% dice que no sabe qué es. Entonces, el 95% te dicen, sí, yo tuve una materia donde era un cuatrimestre o era un semestre, era una materia de 1 hora, hora y media, y nos hablaban de testing, de calidad. Entonces, tratando de mapearlo a nuestra carrera de electrónica, pues ya ves que viene la carrera la materia de partes industriales, ¿no? Cosas que para hacer el Chicago y todos estos procesos como más administrativos que tienen que ver con la parte de la industria de automotriz, aeronáutica, etcétera, y que para nosotros es una materia como que dices, no, o sea, te pasa del día a la mañana, ¿no? Tú quieres enfocarte en circuitos, quieres
cómo implementar Android, cómo ver la arquitectura que ya tienen los objetivos. Y esas materias que son meramente administrativas pasan de alto, incluso a veces las hacemos de relleno, ¿no? En lo personal yo veía esas materias que eran de la índole industrial, así, como eran carreras como para, materias como para ingenieros industriales, control de calidad, control de procesos. Yo no les veía, o sea, no me gustaba, sin embargo yo les vi el valor porque estuve también en una empresa, bueno, en Mave, y ahí era mucho de procesos. Entonces, cuando platico con los chavos, mi perspectiva es que es la misma, es como que calidad de software, o sea, qué flojera tener que hacer una planeación, tener que, o sea, qué bueno entender el software development life cycle, pero también hay un ciclo de pruebas, y luego tenemos que estar probando, y luego viene la perspectiva de que nomás es picarle, ¿no? O sea, y luego la parte que muy de gestión en pruebas, a pesar de que ya en la actualidad existen estas herramientas automatizadas, es mucho de gestión. Al fin de cuentas tenemos que dar reportes. De nada te sirve un bonito framework que se da como le da clic, que se da cómo escribe, si no das un reporte. Y ese reporte tiene que decirte los errores, las fallas, si todo pasó, si no pasó porque no pasó, cuál fue la falla, cuál fue la excepción, etc. Entonces es una parte muy administrativa, la parte de pruebas, la parte de calidad. Y bueno, ahí podemos separar entre la parte del testing y la parte de lo que es quality assurance. Quality assurance eso es durante todo el proceso, testing es verificar que el producto haga lo que se necesita. Entonces, cuando yo hablo con ellos es como una materia de, pues la llevé, no, la verdad no, me pasó de noche, ¿sabes qué es un caso de prueba? Pues sí me dijeron, pero pues es como para ver, ¿no? Así como para ver si sirve, ¿no? Y te das cuenta que hay una brecha muy importante, y se entiende esa brecha importante entre la educación, porque al final de cuentas la carrera, estas carreras, sobre todo las de sistemas, te enfocan en que seas desarrollador, en que sepas programar, sepas orientar objetos, sepas todo este tipo de tecnologías, pero basadas en el desarrollo web, desarrollo embebido, etc. La de TIC sí tiene que ver con un poquito más amplitud en cierto modo de que conocen un poquito más a fondo, no tanto las pruebas. Sin embargo, el conocimiento también no es tanto. Y ahí es donde realmente, como te comentaba al inicio, testing es una carrera. O sea, testing, incluso si yo creo y veo que para un futuro, testing debería formar parte de las carreras que tenemos como electrónica, como mecatrónica, como sistemas. Testing es una ciencia completa. Yo en la actualidad siento que ya he tenido 2 carreras, la primera es electrónica, la segunda es testing, porque también tenemos que saber desarrollo en la parte automatizada, tenemos que saber de economía también hasta cierto punto, y tenemos que saber de muchas cosas, ¿no? Obviamente no nada más técnicas, sino también del lado de pruebas administrativos, sociales, o en el caso de soft skills, tratar de tener esa comunicación, porque somos hasta cierto punto la comunicación entre lo que el cliente quiere contra lo que los developers están haciendo y decirles, a ver, vamos a conjuntarnos. Siento que en un futuro debería ser una carrera, sin embargo también entiendo que por los planes de estudios que existen en Latinoamérica, específicamente hablando, es un poco complicado realmente ingresar a una materia. En esta que me comentabas, donde yo di un plan, era una especialización. De TICS tenían diferentes especializaciones y una de ellas era para utilizar la metodología PST. Y dentro de sus planes de la especialización venían las pruebas de software. Hicieron un temario, o se trató de hacer más bien un temario lo suficientemente robusto que por lo menos abarcaba lo que viene en el ISTQB, y también un poco de automatización y cosas así. Sin embargo, sigue siendo nada más una partecita, ¿no? Y también, obviamente, es muy entendible porque así como en electrónica hay diferentes tipos de electrónica, como tú estabas en comunicaciones, yo estaba en la parte de automatización y control. Yo creo que sí, si no se pasa una carrera, sí debería ser interesante poder hacer una especialización, pero una buena especialización en pruebas de software. Sí, sí, es cierto, muy interesante. Entonces, ya para ir redondeando y cerrando, Gilberto, tú entonces, ya con toda esta perspectiva, con todo este conocimiento, con esta experiencia, ¿cómo has venido desarrollando tu trayectoria?
¿cuáles consideras que son los retos más apremiantes de la prueba de software en un futuro? Bastantes, bastantes. El primero va a ser que los que ya se llaman o nombramos SDETs van a seguir existiendo, van a seguir especializándose. Un SDET es alguien que ya se enfoca en diferentes tipos de prueba con diferentes herramientas, las puede implementar o no, tiene este conocimiento de cómo implementarlas, etcétera. Y bueno, también otra cosa es que como vienen muchas tecnologías, como por ejemplo Big Data, el Big Data tienes que entrarle, tienes que aprender un poco de estos tipos de tópicos, de Machine Learning, de inteligencia artificial. Todo este tipo de información va a hacer que el día de mañana el ingeniero de pruebas tenga que especializarse más, pero indica que va a haber más trabajo, obviamente. Y como estamos ahorita en un boom de tecnología, donde tenemos un déficit de ingenieros, no solo en desarrollo, sino en este caso también pruebas, también incluso marketing digital. Tenemos un déficit, entonces ahí es importante que también no es especializarse, sino tener un conocimiento que abarque todo este tipo de nuevas tecnologías, herramientas, machine learning, big data, inteligencia artificial. Otra cosa importante que viene es el Internet of Things. Obviamente el Internet of Things tiene software de por medio, llámese software de web, de escritorio, embebido, y ahí también el ingeniero de pruebas va a tener un rol muy importante y lo está teniendo en la actualidad, pero para el futuro se vislumbra que va a ser todavía más necesario para poder abarcar este tipo de situaciones y de roles. Obviamente también eso tiene que ver con la transformación digital que estamos viviendo y que ahorita hablando del tema tan complicado que es la pandemia, nos ha hecho esforzarnos más a utilizar la tecnología y por ende tenemos que probar esa tecnología. Hace poquito Elon Musk sacó su video de Neuralink, promocionó Neuralink, este chip que se intenta implantar en el cerebro. Ya empiezan las dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar si alguien está tratando de conectarse al Bluetooth del que yo estoy conectado? ¿Va a haber acaso hacking biológico, biohacking? ¿Va a haber robo de información? Y los testes van a tener que ser esos que apoyen este tipo de tecnologías, este tipo de evolución que se está dando para que eso no pase, para que los pentesters obviamente van a tener un campo más abierto y los testers igual lo van a tener que seguir, van a seguir ese camino. Si lo quieren en una especialización de testing, se puede ir directamente. Ahorita, otra cosa que también va para un futuro es que ya está Agile, ya está DevOps, ya tenemos estas culturas, ya tenemos estos paradigmas y eso va a seguir. Entonces, los Testing Center of Excellence van a tener que adaptarse realmente, ya lo que te comentaba hace rato, a poder desarrollar procesos que sean adecuados para estos mentalidades, estos mindset, estos procesos actuales de información. Y eso va a seguir y por lo tanto los ingenieros de prueba vamos a tener que seguir esforzándonos, vamos a tener que seguir aprendiendo Jenkins, AWS, Azure, Docker y todo lo que siga. En un futuro incluso se está esperando en las versiones web o en los software web, Chrome, Firefox, Safari, ya se compile todo de ese lado, ya no te va a compilar ni siquiera del lado de la máquina, de nosotros. Y tenemos que especializarnos. Eso lo que va a hacer es que va a tratar de reemplazar a los contenedores de Docker, porque como todo se va a hacer del navegador, pues ya va a ser una parte de recursos mínima y vamos a tener que especializarnos obviamente en este tipo de áreas. Y el performance, obviamente el performance también ahorita está dando un giro muy importante. Antes ya existía el rol de performance, pero era como, querían menos performance testers que automatizadores o manuales. Y en la actualidad las aplicaciones ya son masivas. Zoom, en la que estamos ahorita nosotros hablando, cuánta gente no se conecta, y todo eso, la parte del performance, de cómo está trabajando, de optimizar los recursos, va a ser algo muy importante para todos nosotros.
Gracias, Gilberto. Pues ha sido muy enriquecedora nuestra plática, todo lo que nos has compartido. Yo creo que has tocado, como ya lo había mencionado, temas pues muy importantes y puntos fundamentales que deben de tomarse en cuenta. Entonces, ya para cerrar como conclusión, ¿qué recomendación les darías a aquellos que están iniciando su carrera o todos estos chicos que te decía que de repente están llegando al área de las pruebas para que se entusiasmen, se motiven y se preparen más en este sentido? Fíjate que ahí yo creo que va a ser la parte de certificarse, bueno, tener conocimientos. Existe el famoso ISTQB, existen otras certificaciones. En una certificación no te va a decir que eres bueno en algo, te va a decir que sabes algo y que por lo menos lo has estudiado bien. Entonces, esa es una parte que vamos nosotros a manejar. Y aquellos que ven las pruebas, quisiera que las vieran como algo necesario más bien en lo que están haciendo ellos. Que volteen a ver sus celulares, que volteen a ver sus computadoras, que volteen a ver Zoom, los que están estudiando, que volteen a ver todo lo que están ellos utilizando. Y detrás de eso hay por lo menos un ingeniero de prueba. Bueno, va a haber ahí temas donde Netflix no usa y usa otros tipos de algoritmos, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar tanto ahorita en dónde vamos a llegar y dónde va a ser. Y al final del día, esos algoritmos tienen que ver con alguien que sepa hacer pruebas. No es como que el desarrollador lo va a hacer nada más porque sí. Se necesita alguien que sepa, que entienda de qué son las pruebas y para qué son. Ahí es donde ellos deben de enfocarse y obviamente saber que esta profesión, esta carrera dentro de la parte de desarrollo de software da mucha satisfacción cuando te das cuenta de que otras personas lo están usando y lo usan para un bien. No debatiremos entre el bien y el mal de cómo muchas aplicaciones, pero cuando tú ves que una aplicación médica en la que tú estás trabajando está funcionando para alguien que tiene cáncer, o como estás en un avión, esos sistemas en los que estás trabajando tienen sistemas de control para que ese avión no se caiga, ese tipo de pruebas, existe un equipo, existen personas, hubo alguien que probó, hubo alguien que lo deliberó, hubo alguien que dijo que es lo que necesitaba. Eso es una de las partes importantes que debemos tener en cuenta, tener esas ganas de saber de dónde está hecho esto, por qué Facebook funciona así, por qué Twitter, por qué TikTok funciona así, de qué sirve, cuál es la funcionalidad. ¿Cómo es que una persona sube un video de 5 minutos, 2 minutos y la gente del mundo lo puede ver? Entonces, detrás de todo eso, no solo está desarrollo, están los ingenieros de prueba. Somos un equipo, no somos individuales, no es haciendo alegoría al fútbol mexicano, no somos Chivas contra América, no somos, no sé, Cruz Azul contra América, no somos nada, ¿sí? Somos un equipo, somos la selección mexicana y entre el desarrollo, entre el software, entre el marketing, entre el inbound marketing, entre los PMs, desarrollamos estos productos que todos tenemos en la actualidad y que son una aquí, una ahora y en un futuro. Entonces, testing es algo, para mí, una de las personalmente experiencias que más me han gustado. No estoy arrepentido en ningún momento de haber entrado a este gran mundo de las pruebas. Al contrario, cada vez me gusta más. Y obviamente una cosa también muy importante, no nada más en testing, en cualquier área, es ser autodidactas, aprender los technical topics que hay ahorita. Si bien hablamos mucho de desarrollo, de Python, de Java, de cómo se crean las aplicaciones de Android, con Go, con Swift, en iOS, también todo eso tiene que ver con testing. Mientras nosotros entendamos más del entorno en el que estamos, va a ser mejor para todos nosotros el poder saber cómo es que funcionan y cómo es que no queremos que fallen ese tipo de cosas. Entonces creo que eso sería lo que puedo darles a las personas, que se animen, que es una carrera para mí en lo personal es muy bonita y que además también, vamos a decirlo muy abiertamente, tiene una buena retribución basado en la media económica de otras carreras o de otros ámbitos. Aparte la flexibilidad de que podemos trabajar de un lado o en otro, remoto, no es como que las personas de los petroleros, ingenieros petroleros, petroquímicos puedan hacer eso tan fácilmente. Y sí pueden, gracias al software, que ese software está desarrollado por nosotros, personas, y probado por los testes.
No, pues muchas gracias, Gilberto. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu ánimo de compartir y esperamos tenerte nuevamente en este espacio. Al contrario, gracias a ti, Tere, obviamente gracias al Laboratorio Nacional de Pruebas de Software por el tiempo que me dieron y obviamente pues muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y estar atentos a nuestras redes sociales para que estén al tanto de las nuevas entrevistas. Hasta pronto.